Sí, sí. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Ahí tenemos algo que es de suma importancia también, y una de las más importantes y más comunes, que es la corrosión de armadura. Fíjense ustedes, en esa foto se ve una estructura de hormigón y se ve dónde estaban las armaduras, pero no se ven las armaduras. ¿Eh? Si yo tengo bueno, es el ciclo de los metales, digamos, a través de un mineral y a través de una transformación energética, yo tengo un metal, ¿está bien? O sea, tengo un mineral, hago una transformación energética, tengo un metal, digamos, a través de la corrosión vuelve a ser el mineral de hierro. ¿Se entiende? Es como si fuese el ciclo, digamos, de, de los metales. Para la próxima clase me parece que después de los 15-20 minutos que empieza la clase no aceptamos más nadie. Si no estamos toda la clase aceptando gente. Y corto para los que se han tomado el trabajo y la responsabilidad de empezar en el horario estipulado. Bueno. ¿Cuál es el proceso? Durante el primer año de vida, las oquedades son ocupadas por partículas de cal que provienen de las reacciones químicas del cemento con el agua. Esta cal, que es de gran utilidad porque es la que origina la formación de las armaduras de una película microscópica protectora, que es la capa pasiva contra la formación del óxido. Entonces se dice que el acero es pasivo, o sea, el pH mayor a 12,5. ¿Está bien? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para desencadenar el proceso de oxidación? Bueno, ustedes ya me van a decir. Seguramente humedad, dióxido de carbono o gas carbónico y oxígeno. Acuérdense que a veces si no tengo oxígeno no tengo oxidación. Esto ya lo vieron en química, es un repaso. Los factores principales, todos los procesos que afectan a la corrosión de las armaduras están controlados por el proceso de difusión. La carbonatación, bueno, hay una difusión del dióxido de carbono en los poros parcialmente llenos de agua. Acuérdense, háganse la imagen de estos poros de una estructura que quedó porosa y que por tanto tiene esta situación en donde después de una lluvia o una estructura que esté en contacto con un agua de mar o demás, tenga esta situación. Después, penetración de cloruros, que difusión de agua, de cloruros poros llenos de agua, de vuelta lo mismo, tiene que ver con una estructura porosa, y la corrosión de armadura, que viene a ser difusión del oxígeno en los poros llenos de aire. Fíjense cómo cada uno de las situaciones de la agresión que va a sufrir o que sufre la estructura tiene que ver con una difusión de dióxido de carbono o de agua o de oxígeno. Carbonatación. Bueno, el gas carbónico va a producir lo que se llama la carbonatación del hormigón, reaccionando químicamente con los residuos de la cal libre del hormigón. Como consecuencia, la capa pasiva y protectora de los aceros va a romperse, esa capa que decíamos recién. Bueno, ahí está el equilibrio químico, el hidróxido de calcio más el gas carbónico que decíamos recién, tenemos como resultado un carbonato de calcio y agua, y un pH menor a 9. Entonces aumenta la porosidad. Contenido de humedad del hormigón, entre el 50 y 55%, la carbonatación avanza rápidamente. Si la humedad es menor al 50-55%, no hay suficiente agua en los poros para la disolución del hidróxido de calcio.
¿Se entiende? Y si el agua es mayor al 75, los poros se bloquean progresivamente con agua y se dificulta el paso del dióxido de carbono. Cuando es un gas, si los poros están llenos con agua, obviamente no va a pasar. Fíjense ahí, es un pedazo de hormigón en que se le puso una solución de fenolftaleína. ¿Para qué? Para determinar cuál es el frente carbonatado. Todo lo que está ahí del costado que no está pintado, ya está carbonatado. Determinación del espesor de carbonatación mediante el uso de la fenolftaleína. Bueno, penetración de cloruros en el hormigón, además del dióxido de carbono, los iones cloruro, que son procedentes del agua de mar o de aguas de sales de deshielo, pueden penetrar a través de los poros y el interior del hormigón. De vuelta, acá vemos lo mismo que les vengo relatando hace un rato. Si la masa del hormigón está bien colocado, bien compactado, no tengo, digamos, esta posibilidad de penetración, ya que la estructura está cerrada. Si la estructura está abierta, le doy posibilidad a los vectores, agua o gas, para que puedan ingresar y me traigan las sustancias perjudiciales al interior de la masa del hormigón. ¿Se entiende? Bueno, este caso, a diferencia del anterior, el proceso de difusión del cloro puede ocurrir con los poros total o parcialmente llenos de agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que son iones cloruro. Y acá sí, cuando tengo, aunque sea en el poro, la mitad de la cantidad de agua, le puedo hacer ese proceso de difusión. Se puede lograrse el efecto. Bueno, acá tenemos una estructura de hormigón, tenemos una barra de acero. Fíjense, hay una difusión de oxígeno a través del recubrimiento. ¿eh? Acá ustedes ven que hay agua en los poros, que el electrolito. Entonces, si tengo el agua y tengo oxígeno, tengo un hidróxido y se me genera un depósito de hierro. Entonces, se va haciendo un proceso de ánodo a cátodo y viceversa, en donde se produce esa corrosión. Esto viene a ser lo que le llaman el método simplificado. Fíjense, el proceso anódico, el hierro, ¿está bien? Que está escrito acá lo que está dibujado. El hierro se genera la corriente electrolítica. En realidad se genera una corriente ahí y eso genera también la corrosión. Y acá abajo el proceso inverso, el catódico. Bueno, como dice ahí, se corre por la reacción anódica disolviéndose en iones ferrosos según la reacción, esta que vemos acá abajo. Bueno, el hierro con su valencia y con su carga, como ustedes ya lo conocen, los cuales pasan a formar distintos óxidos en función de la concentración del oxígeno y de la humedad presente. En otra parte del acero se produce la reacción catódica y se genera ese ciclo de ánodo a cátodo, cátodo a ánodo. Entonces genera esa
esa circulación. Por tanto, se genera la oxidación. La particularidad de estos compuestos es la de formarse con un importante aumento de volumen, con lo que la reacción produce una fisuración y después el desprendimiento de la delgada capa del hormigón que recubre la armadura. Esto de delgada capa pareciera ser que está mal, pero en realidad, si usted tiene en cuenta una columna de 80 por 80 centímetros y le dan un recubrimiento de 3, bueno, muy posiblemente uno pueda decir que es delgada la capa. Entonces, cuando ustedes en obra ven que el recubrimiento de la armadura la ponen así nomás en los moldes, en los encofrados, bueno, acuérdense de esta situación, en la que obviamente el espesor del recubrimiento del hormigón, que es el espesor del recubrimiento de la armadura, es de suma importancia en la vida útil de la estructura. Bueno, este es un gráfico distinto, digamos, pero que es el mismo fenómeno. Fíjense ahí cómo se empieza a producir la corrosión y por tanto se produce la fisuración. ¿Está bien? Y por tanto al producirse la fisuración, digamos, se produce el desprendimiento porque acá, digamos, se produce la expansión, o sea, ese cambio de volumen y se generan las tensiones de tracción en el hormigón y como ya sabemos el hormigón no tiene resistencia a tracción o no mayor al 10% de su resistencia a compresión y por tanto se genera el desprendimiento. Y para estos casos muchas veces queda la armadura a la vista. Si queda la armadura a la vista, bueno, la humedad ambiente nomás ya empieza a trabajar y empieza a hacer bueno, su proceso. ¿Y este proceso cuánto va a durar? Y bueno, va a durar si yo tengo oxígeno, tengo gas carbónico, tengo humedad, tengo todos los elementos, nada más que va a ser más rápido porque va a estar la armadura a la vista. Fíjense en estas columnas de tendido eléctrico de media tensión, creo que son estas columnas, cómo se produce en el interior el efecto que estamos diciendo recién. Entonces yo veo, fíjense en esta foto acá arriba, en donde yo veo la fisuración, que es una fisuración longitudinal, como si en algún punto se estuviera hinchando la estructura, y cuando yo levanto un poquito el recubrimiento me doy con esta situación, me doy con las armaduras totalmente corroídas. Acá habría que ver si hay un efecto que se llama no es solapamiento, sino de confluencia que tenga que ver con una cuestión del diseño estructural del elemento, más la cuestión del hormigón y de su colado y su curado, ¿no? El de la estructura. Fíjense, uno podría divisar ahí, en esta foto de acá abajo a la derecha, que el espesor de recubrimiento prácticamente entra a una piedra. Entonces, seguramente, si no se ha tenido en cuenta esta situación del tamaño máximo, una piedra entró en el recubrimiento y por tanto ya ahí tengo un problema de diseño. Y por otro lado, fíjense, otra cosa que se puede ver es que si yo pusiera esas piedras entre estas dos armaduras prácticamente no pasaría. Entonces, ¿qué sucede? Que puedo tener una segregación del hormigón durante el colado por una deficiente, un diseño deficiente. Pero también, ¿qué veo en esta foto? Veo que la separación de armaduras entre esta gruesa que veo acá y la del costado
es mucho mayor que esta. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Ustedes me dirán, che, profe, pero estamos hablando de durabilidad, ¿qué tiene que ver cómo armaron la columna, cómo armaron los hierros? Y bueno, un poco lo que le decía al principio, yo puedo tener mejor hormigón, pero si la técnica constructiva o el diseño estructural de la pieza me genera este problema, bueno, yo voy a tener un problema de oxidación, digamos, de las armaduras, de corrosión, mejor dicho, y no va a tener que ver con que mi hormigón sea malo, sino tiene que ver con la cuestión constructiva. ¿Se acuerdan los primeros gráficos que vimos en cuanto a los porcentajes y cuánto tenía que ver los materiales, cuánto tenía que ver la técnica constructiva, cuánto tenía que ver el uso? Bueno, todo eso, si ustedes la miran detenidamente a la foto, se van a dar cuenta que es lo que sucede con la estructura. ¿eh? Acá fíjense, esto es un corte, la foto de arriba es un corte, fíjense la armadura central y fíjense la fisuración que veíamos recién en los grafiquitos, que son los grafiquitos que están acá abajo, que son dibujos que tienen que ver con una realidad, que es lo que realmente ha sucedido en esta estructura de acá arriba. Y se genera este frente fisurado. Acá de la línea punteada hacia arriba todavía tengo una estructura con presencia de agua. Y acá veo las sales que se formaron por la corrosión, el alma de la armadura, ¿está bien? Y la fisuración. Fíjense la fisuración. Inclusive les digo más, fíjense que la distribución del agregado grueso en la masa del hormigón puede ser bastante respetable porque es bastante uniforme. Del agregado grueso o de algo del agregado fino también. Porque también fíjense, si esto fuese una barra de 8 milímetros, yo estaría hablando de piedras de menos de 8 milímetros. Si fuera una barra del 12, estaría hablando de piedras menos del 12. Habría que ver para este caso si es una columna de iluminación, supónganse una columna de estas estructuras de alta tensión, se utilizan hormigones de alto desempeño y seguramente con agregados chicos, posiblemente por la densidad de armadura, por la cuantía que tiene la estructura. Bueno, acá obviamente en los pasamanos esto de esta ruta, digamos, fíjense prácticamente toda la capa de recubrimiento desapareció por carbonatación. Fíjense, tengo el paso de los vehículos, tengo el ambiente húmedo, tengo varios factores que hacen a cuando alguien le pregunta, che, ¿qué le puede pasar a esta estructura? Bueno, tiene que ver justamente con eso, con el ambiente, la agresividad primero del ambiente y después las condiciones en las cuales fue construida la estructura. Recomendaciones para lograr hormigones resistentes a la corrosión de armaduras. Baja permeabilidad, recubrimiento adecuado en espesor y en calidad del espesor, de vuelta compacidad, de vuelta curado, y en algún tipo de estructura se pueden hacer revestimientos protectores, pintura asfáltica, pintura epoxi o algún otro tipo de protección adicional a esta, a la que es el recubrimiento adecuado en espesor y en calidad. Bueno, fíjense en esta estructura prácticamente las barras longitudinales, ¿sí? Y acá los estribos prácticamente corroídos de forma tal que ya casi al desaparecer. Entonces, si usted me dice, sí, mira vos qué malo el hormigón o qué malo el recubrimiento, pero si esto es una estructura de una viga de un puente, imagínense ustedes lo que puede significar cuando la estructura de hormigón armado va perdiendo acero.
no solamente va perdiendo acero en cantidad, sino en la calidad del acero en cuanto a qué, en cuanto a que esto es una barra longitudinal que está soportando seguramente una flexión, un estribo que podría estar soportando algún esfuerzo de corte, a lo que es solicitada la estructura a lo largo de su vida útil, pero que cuando se corroe desaparece y entonces ya la estructura no tiene capacidad de soporte. ¿Se entiende? No tiene más las condiciones para las cuales fue diseñada. Y por la separación de los estribos estamos viendo que es una estructura, digamos, que tiene su grado de solicitación bastante interesante. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Sí, una vez que inicia el proceso de corrosión, digamos que ya empieza a haber desprendimiento, ¿hay forma de solucionarlo, revertirlo o hay que hacer algo Bueno, nuevo? no, lo que hay que hacer, digamos, siempre es estudiar bien qué es lo que le está pasando. Porque si yo tengo el recubrimiento desprendido, ya está, ya se desprendió. Pero sí tengo algunos químicos, algún tipo de pinturas especiales, tengo inclusive puentes químicos en los que se puede lograr la despasivación, se puede lograr, digamos, revertir el efecto y se pueden hacer nuevos recubrimientos. Y para el caso de los ingenieros estructuralistas, lo que también vas a tener que hacer seguramente, si ha habido ataque de la sección de acero, el recálculo del coeficiente de seguridad. Ustedes creo que ya vieron algo de coeficiente de seguridad en las estructuras, ¿no? Sí, algo vimos en resistencia. Bueno, entonces si por ahí estábamos usando un 1,75 en flexión y yo veo que mis armaduras de flexión están comprometidas, tendré que ver si utilizo, no sé, fajas de carbono, digamos, para poder restablecer el grado de resistencia que tenía la estructura a la flexión o algún otro tipo de, de intervención que me lo estoy pensando en otra que lo he visto también que se hace en algunas columnas. Lo que directamente se hace es limpiar toda la corrosión, eh, pintar la estructura, ¿no es cierto? Rehacer los recubrimientos con distintos químicos que hay que sirven de pegamento entre hormigón viejo y hormigón nuevo, y después de eso hacer otro recubrimiento de protección, como si fuese una protección de otra columna, como aumentar la sección de esa columna. Acá muchas veces no es que diga, bueno, a ver una tabla, si usted tiene que la armadura se empezó a corroer, entonces haga tal, tal y tal cosa. No existe eso. Sí hay recomendaciones. Después cada obra en particular tiene su solicitación, porque como les vuelvo a repetir, un edificio, si yo tengo un problema de esto en una columna central de un edificio en Mar del Plata, y bueno, muy probablemente si el mismo edificio está en Mina Clavero, capaz que no lo tenga, salvo que esté cerca del Panaolma, pero bueno, en principio no serían las mismas aguas, no serían las mismas temperaturas. ¿Se entiende? Se puede arreglar, depende el nivel de dos cosas. Depende principalmente del nivel, digamos, de, de ataque que tiene la estructura en ese momento. Y por otro lado, hay algo que nosotros lo hemos escuchado alguna vez, pero nunca se ha aplicado. Yo les consulto, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez vieron el manual de mantenimiento de un auto? Sí, profe. Bien. ¿Y alguna vez vieron un manual de mantenimiento de una casa? No, pero algunos No, recomendaban de hacerlo. Es que lo que se viene hacia futuro es decir, bueno, yo mira, te vendo una casa, te vendo esta casa, todo, o sea, vendo con B corta de vender, no de venda, porque venda cuando ya se rompió, ¿no? Pero, eh, pero bueno, viste, si no la pintas,
si no le dejas que el árbol, viste, ese de la raíz grande no te ataque la cosa, se te va a partir el piso. Después no me digas que el hormigón era malo, porque vos le dejaste crecer un árbol abajo, no sé si me explico. Qué sé yo, che, se me llovió el techo, está bien, ¿cada cuánto limpia las bocas de registro del techo? No, no lo hice nunca, bueno, viste, es así. O qué sé yo, no sé, sale fea el agua del tanque y cada cuánto limpia el fondo del tanque y desinfecta todas las cañerías. No, no lo hice nunca. Bueno, hay depósito en el tanque y seguramente el problema lo tenés ahí. O sea, ver, volviendo al tema el grado de ataque y también si yo tengo un programa de mantenimiento de estructura, que las estructuras grandes lo tienen, usted imagínense que yo no voy a permitir que en una central atómica, dentro de lo que los muros del reactor, llegue a tener un problema de este tipo porque no es admisible directamente. No voy a esperar que se me caiga un pedazo de hormigón para decir, ah, mira vos, debe haber sido el óxido, el dióxido de carbono. No, una vez al año o cada 6 meses se hará un estudio de la estructura, se verificará, digamos, la estructura, ¿me entienden? Y entonces cuando aparezca un problema, automáticamente lo agarro temprano y de esa forma puedo dar una solución rápida, eficaz y barata, obviamente. Bueno, acá fíjense en estas estructuras que son sometidas a agua directamente, está el grado de fisuración y ya lo que decíamos nosotros, ¿no es cierto?, de la presencia de estos materiales, digamos que es como que la misma reacción los va sacando de adentro de la estructura. Acá sobre piso, sobre muro, pero siempre en presencia de agua. Fíjese, esto está deteriorado en un grado máximo. Un tanque de agua, fíjense, de vuelta, permeabilidad, fíjense otros detalles que las líneas blancas van apareciendo en la junta de hormigonado. Fíjense que es entre paño y paño, no viene desde acá arriba hasta acá abajo, sino entre que paño y paño, por una junta deficiente, se ha generado eso. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta de lo que les digo yo? Imagínense que este tanque haya sido hecho, digamos, con un encofrado deslizante hacia arriba y haya sido por etapas de, no sé, esto puede tener que, supongamos, 1 metro por metro, y lo voy subiendo y voy hormigonando, voy subiendo y hormigonando. Fíjense, la mayor cantidad de material aparece justamente en las juntas. Bueno, Profe, en acá de ese vuelta caso, lo que... Sí, profe, le consulté en ese caso, por ejemplo, de un tanque que se vaya hormigonando por tramo. ¿Se le pone un producto ahí entre senado y senado sí, para evitar hay ese todo tipo de un problema? diseño de junta para hacer un tanque de agua. Hay todo un diseño de junta de cómo tiene que ser, que inclusive se puede poner un puente adherente entre capa y capa para evitar esto, ¿no es cierto? Ah, Sí se puede perfecto. hacer. Gracias, profe. De nada. Esto, de vuelta, columnas solicitadas a un ambiente con agua. Fíjense, en este caso no es el mar, sino es medio por acá, cerca de los lagos, debe ser esa foto, en un lago. Fíjense ahí el grado de desprendimiento que hay. Esto, fíjense acá que hay una línea deteriorada. Entonces, no solamente habría que ver cómo fue llenada la pieza, sino también a qué solicitación, en qué lugar de la pieza por la solicitación. ¿Ven esta foto de acá arriba? Ver si la solicitación, si los cables están tirando así, ver si la solicitación en exceso en algún esfuerzo debido a un viento, por ejemplo. Acuérdense que uno ve una estructura y unos cables y el viento. Sin embargo, el viento cuando pasa a través de los cables genera un esfuerzo lateral
sobre la cabeza de las columnas, el pórtico este que tenemos acá, porque no es otra cosa que un pórtico, esto se puede llegar a flexionar en el sentido de los aceros, de los cables, y al mismo tiempo, si el viento sopla y se detiene, se puede generar un esfuerzo lateral y rotativo. Entonces hay que ver si esto está solicitado a, como les decía, fíjense acá encima está toda la reacción, ¿no es cierto? Todos los materiales. Si tiene que ver con eso, con una cuestión interna del material, con el recubrimiento, o también se suma la cuestión de la cuestión estructural. No siempre tiene que ver con una. Obviamente acá cuando uno ve la estructura como está, se da cuenta que algún problema en la estructura has tenido. Ahora, si este cable está hace 40 años en el medio del campo, perdón, en el pórtico, y alguna vez se solicitó una flexión excesiva y el hormigón se fisuró, la vía de ingreso de la primera agua fue a través de la fisuración por una cuestión estructural, y después eso me provocó esta patología que yo veo de corrosión de armadura, los materiales en expansión, la tracción en el hormigón y el desprendimiento. ¿Se entiende más o menos lo que les cuento, lo que les comento? ¿Cómo el mecanismo? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, ¿qué hablar? Esto sobre reacción alcali-sílice. Hay alguno el que tiene oportunidad de viajar por ruta 36, por ahí cerca de Córdoba, todas estas columnas del sistema interconectado nacional y en muchas zonas del país, acérquense a la columna, y no lo hagan descalzo por si las dudas, pónganse zapatillas, pero fíjense en las puntas donde van las patas de la estructura, en estos dados de hormigón, muchos de ellos se ven solicitados a estas reacciones. Inclusive, fíjense, les aseguro que esto no fue planificado para que las cuatro patas estuvieran bajo el agua. Y ahí tenemos un problema grave, por muchos factores. Imagínense que un dado de hormigón de una estructura del sistema interconectado nacional hace que pueda llegar yo a tener un colapso de la estructura, pueda tener un corte en el sistema interconectado y por ende un montón de máquinas que se pararon, un montón de producción que no se hizo y una caída del Producto Bruto Interno. ¿Me entienden? Lo podemos llevar al tema hasta donde querramos. Uno a veces cree que el hormigón es solamente hormigón y nada más, pero si vos tenés un problema de hormigón en un hospital y el hospital sale de servicio cuando vos tenés una crisis de COVID-19, el problema se hace mucho más grande. ¿Se entiende? Bueno, fíjense acá también hay una forma más de reacción alcali-sílice, fíjense, en esta estructura no es otra cosa que las bases de la estructura y las vigas de vinculación, las riostras, entre cada una, porque, acuérdense, yo tengo que evitar que se me vayan a abrir las patas de la estructura y vaya a colapsar. Para eso están diseñadas las riostras, que ya van a ver ustedes en fundación a partir del año que viene, creo. Bueno, este es un estudio de investigación que llevó muchos años, que lo hizo el ingeniero Oshiro, la doctora Positieri, entre otros, en donde lo que se logra hacer es ver el ataque del medio en probetas de hormigón. Eso sí, se hizo un hormigón de una determinada dosificación y se lo llevó a un ambiente agresivo y durante, no me acuerdo si fueron como 20 años o más o 30 años, y todos los años o cada 2 o 3 años se iba y se hacía
un seguimiento de las condiciones. Fíjense acá en la foto de acá abajo, a la derecha, la escala, el pedazo de fisuración que tiene esa probeta en la escala de una lapicera. Prácticamente la grieta es mayor que la lapicera. ¿Se entiende? Entonces fíjense, una parte de la probeta estaba en una condición de la altura de 30 centímetros y la otra en otra. Diámetro 15. Una probeta de 30 por 15. Bien. La bibliografía que nosotros podemos consultar acá es el material llamado Hormigón, el libro ese, y después hay un libro muy interesante que salió de un congreso de durabilidad de la Unión Estructural, de la ATH, el libro de Don Adam Neville, obviamente el CIRSO sobre las recomendaciones, y el 201, ¿no?, sobre las recomendaciones, y las normas IRAM, que son ya sobre la metodología de ensayo para poder medir estos agentes, estos ataques. Esta es una unidad que es larga y es bastante tediosa, pero es muy útil y de verdad que es muy necesaria. Cypher, ¿sabías que podés romper el ojo de Reino, no? Digo porque vi que muchas veces quedaste flasheado. De bueno. ¿Esto es lo que es? Para, da un minuto. Sí. Sí, te escucho. Bueno.